Gobiernos en el Hiyaz. Ismael, que Alá esté complacido con él, administró la Meca al igual que custodió la Kaaba a lo largo de su vida. Cuando murió tenía 137 años y dos de sus hijos, Nabet y Kidar, lo sucedieron. Posteriormente, su abuelo materno, Mudad bin Amr al-Jurhumi, asumió la autoridad para así transferir el control de la Meca a la tribu de Jurhum. Los hijos de Ismael tuvieron muy poco poder a pesar de su sagrado estatus, ya que fue su padre quien edificó la Kaaba. Pasó el tiempo sin que la situación de los hijos de Ismael cambie, hasta que el gobierno de Jurhum declinó poco antes de la invasión de Nabucodonosor. El rol político de los adnaníes había empezado a ganar terreno en la Meca. Esto pudo ser claramente manifestado durante la primera invasión de Nabucodonosor a los árabes en Dahti Irq. En esta batalla, el líder de los árabes no era de Jurhum, sino de los adnaníes. En la segunda invasión de Nabucodonosor en el 587 a.C., los adnaníes se retiraron al Yemen, mientras que el profeta israelí Yarmía, Jeremías, huyó a Siria desde Harrán con Maad. Pero cuando la presión de Nabucodonosor disminuyó, Maad regresó a la Meca para no encontrar a nadie de la tribu de Jurhum excepto a Jursham bin Yalhamah, cuya hija, Muanah, fue concedida a Maad como esposa, concebiendo un hijo que llamaron Nizar. Por causa de las difíciles condiciones de vida y carencias en la Meca, la tribu de Jurhum comenzó a tratar miserablemente a los visitantes de la Kaaba y arrebatarles sus bienes, lo cual provocó resentimiento y odio de los adnaníes, hijos de Bakr bin Abd Manaf bin Kinanah, quienes con el apoyo de la tribu de Huzá invadieron a Jurhum y la expulsaron de la Meca, dejando como gobernador a Qudah, a mediados del segundo siglo después de Cristo. Al abandonar la Meca, Jurhum tapó el pozo de Zamzam, nivelaron el suelo y enterraron muchas cosas con él. Amr bin al-Haris bin Mudad al-Jurhumi, según narró Ibn Isaac, enterró 2 venados de oro de la Kaaba junto con la piedra negra en el pozo de Zamzam. Después de cerrarlo, escapó al Yemen. Se estima que hubo 20 siglos entre Ismael, que Alá esté complacido con él, y el nacimiento de Cristo. Esto significa que Jurhum permaneció en la Meca 21 siglos, gobernándola aproximadamente 20 siglos. Con la derrota de Jurhum, la tribu de Huzag monopolizó la autoridad de la Meca. Las tribus de Mudar, sin embargo, gozaron de 3 privilegios. El primero, dirigir a los peregrinos de Arafat hasta Muzdalifah y durante los ritos en Mina del día del sacrificio. Esto bajo la autoridad de la familia de Al-Gaus bin Murrah, descendientes de Elías ibn Mudar, quienes fueron llamados Sufaj. Este privilegio significa que a los peregrinos no se les permitía arrojar piedras a Al-Aqabah, uno de los ritos del peregrinaje de la Meca, hasta que uno de los hombres Sufaj lo hiciera. Cuando terminaban de apedrear y deseaban marcharse del valle de Mina, los hombres de Sufaj permanecían en ambos lados de Al-Aqabah, y nadie podía pasar esa posición hasta que los hombres de Sufaj pasaban y despejaban el camino para los peregrinos. Cuando Sufaj pereció, la familia de Sa'd ibn Sa'id Manat de la tribu de Tamim heredó esa responsabilidad. El segundo, la Ifadah, retirarse de Mina para ir a Muzdalifah en la mañana del sacrificio, y esto era responsabilidad de la familia de Adwan. El tercero, prorrogar los meses sagrados, y esto era responsabilidad de la familia de Tamim ibn Adi de Bani Kinanah.
El dominio de Huzag en la Meca duró 300 años, durante los cuales los adnaníes se diseminaron por toda Najd y los límites de Bahrein e Irak, mientras que pequeñas tribus de Quraysh permanecieron en las inmediaciones de la Meca. Estas eran Halul, Sarim y varias familias de Kinanah. No gozaron de privilegios en la Meca o en la casa sagrada hasta que apareció Qusay bin Kilab, cuyo padre se dice que murió cuando éste era un bebé, y cuya madre se quedó más tarde con Rabi'ah ibn Haram, perteneciente a la tribu de Banu Udhraj. Rabi'ah trasladó a su esposa y a su bebé a su tierra natal, en la frontera con Siria. Cuando Qusay se hizo joven, volvió a la Meca, que por aquel entonces estaba gobernada por Hulayl ibn Habsha de Huzag, quien entregó a su hija Hobba como esposa a Qusay. Después de la muerte de Hulayl, estalló una gran guerra entre Huzag y Quraysh, haciéndose cargo Qusay de la Meca y la casa sagrada. Hay 3 versiones respecto al motivo de esta guerra. La primera, habiendo notado la creciente expansión de su descendencia, el aumento de sus bienes y de su respetabilidad después de la muerte de Hulayl, Qusay se encontró a sí mismo más merecedor de asumir la responsabilidad de gobernar la Meca y custodiar la casa sagrada que las tribus de Huzag y Bani Bakr. También fue partidario de que los quraishíes, los descendientes de Ismael, fueran los jefes. Por lo tanto, consultó a algunos hombres quraishís y de Kinanah, expresándoles su deseo de expulsar a Huzag y Bani Bakr de la Meca, y estos lo apoyaron en su decisión. La segunda, Huzag alegó que Hulayl encomendó a Qusay el mantener la custodia de Al-Kaaba y la autoridad en la Meca después de su muerte. La tercera, Hulayl le adjudicó el derecho de servir la Kaaba a su hija Hobba y nombró a Abu Gubshan al-Huzay para que fuese el representante de ella. Cuando murió Hulayl, Qusay compró este derecho con una odre de vino, lo cual disgustó a los hombres de Huzag, y estos trataron de sacarle a Qusay la custodia de la casa sagrada. Sin embargo, Qusay, con la ayuda de Quraysh y de Kinanah, lograron recuperarla e inclusive expulsar completamente a Huzag de la Meca. Cualquiera que haya sido la verdadera razón, todo el asunto terminó en la privación de los Sufag de los privilegios antes mencionados. La expulsión de Huzag y Bakr de la Meca y la transferencia del gobierno de la Meca y de la custodia del sagrado santuario a Qusay, después de feroces combates entre Qusay y Huzag. Luego llegó la reconciliación y la mediación de Yamur bin Auf, de la tribu de Bakr, cuyo veredicto legitimó la autoridad de Qusay sobre la Meca y la custodia de la casa sagrada, no haciéndolos responsables de las muertes de los Huzag, ni de indemnizar las muertes de los Huzag y Banu Bakr. Qusay comenzó a gobernar la Meca y la casa sagrada en el 440 después de Cristo. Esto le permitió a él y posteriormente a Quraysh poseer el absoluto control de la Meca y la incuestionable custodia de la casa sagrada. Qusay trajo a sus parientes a la Meca para habitarla, permitiendo que Quraysh viviera en algunos lugares. An-Nusa, las familias de Sufán, Adwan y Murrah ibn Auf preservaron los mismos derechos que solían gozar antes de su llegada. Una acertada medida emprendida por Qusay fue establecer la casa de An-Nadwah, la casa de la asamblea, al lado norte de la Kaaba, sirviendo como lugar de reunión de Quraysh. Esto benefició mucho a los quraishíes, porque permitió unificar opiniones entre ellos y solucionar cordialmente sus problemas. Qusay gozó de los siguientes privilegios del liderazgo y honor. Primero, presidir las reuniones de An-Nadwah,
donde se consultaban y trataban los asuntos importantes y se constituían los contratos matrimoniales. Segundo, el estandarte de guerra. No podía haber declaración de guerra sin su aprobación, o la aprobación de uno de sus hijos. Tercero, el liderazgo de las caravanas. Era el jefe de todas las caravanas. Ninguna podía partir de la Meca para comerciar u otro motivo, a menos que sea con su consentimiento o el de alguno de sus hijos. Cuarto, el custodio de la Kaaba. Era el único que abría su puerta, y era el responsable del servicio y protección de la misma. Quinto, proveer de agua a los peregrinos. Llenaban vasijas endulzadas con dátiles o pasas de uvas para que los peregrinos que visitaran la Meca puedan beber. Sexto, alimentación de los peregrinos. Ello significaba cocinar para los peregrinos que no podían hacerlo por sí mismo. Qusay impuso a los quraishíes un impuesto anual sobre la tierra, que se pagaba en la temporada de peregrinación para solventar los gastos de la comida. Es notorio señalar que Qusay escogió a su hijo Abd Manaf, legándole el honor y el prestigio de presidir la casa de Nadwaj. A pesar de no ser su hijo mayor, Abd ad-Dar era el mayor, confiándole también la responsabilidad del estandarte, de ser el guardián de la Kaaba, y de proveer de agua y alimentos a los peregrinos. Debido a que las acciones de Qusay eran consideradas incuestionables y sus órdenes inviolables, su muerte no dio lugar a conflictos entre sus hijos, pero más tarde sí lo hizo entre sus nietos. En cuanto murió Abd Manaf, sus hijos comenzaron a tener disputas con sus primos, los hijos de Abd ad-Dar, que provocaron discrepancias y luchas en toda la tribu de Quraysh. A causa de un tratado de paz, mediante el cual los cargos fueron reasignados, conservaron los hijos de Abd Manaf el alimentar y abastecer de agua a los peregrinos, mientras que la casa de Nadwaj, el estandarte y la custodia de la Kaaba quedaron en manos de los hijos de Abd ad-Dar. Los hijos de Abd Manaf, sin embargo, desecharon sus cargos, dejándole la responsabilidad de proveer comida y agua solo a Hashim bin Abd Manaf, que después de su muerte recayó sobre su hermano al-Muttalib bin Abd Manaf y luego por Abd al-Muttalib bin Hashim, abuelo del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, cuyos hijos asumieron esta posición hasta el surgimiento del Islam, durante el cual Abbas bin Abdul Muttalib estuvo a cargo. Muchos puestos fueron distribuidos entre la gente de Quraysh, estableciendo los pilares de un pequeño estado cuyas reparticiones y comisiones gubernamentales eran parecidos a los de hoy en día. A continuación se enumeran dichos cargos. Primero, sortear la suerte ante los ídolos, buscando la guía de los mismos. Fue designado a los Banu Yumaj. Segundo, registrar las ofrendas y sacrificios. Resoluciones en las disputas y asuntos relevantes quedaron en manos de los Banu Saj. Tercero, los Bani Asad eran responsables de las consultas. Cuarto, la organización del pago de las indemnizaciones por muertes y multas las realizaban los Bani Taim. Quinto, el portar el estandarte lo hacían los Bani Umayyah. Sexto, el cuerpo militar, la infantería y la caballería eran responsabilidades de los Bani Makhzum. Séptimo, los Bani Adi tenían como función diplomática las relaciones exteriores.